En el programa anterior vimos un arquetipo de personaje que destaca en combate cercano, con ataques rápidos y constantes. Bueno, en esta ocasión toca analizar el extremo opuesto, un tipo de personaje muy fuerte, los grapplers o personajes de agarre. En la vida real, los boxeadores golpean rápidamente y en secuencias, mientras que en otras artes marciales dependen de los lanzamientos, como en el judo o en la lucha libre. Veamos sus ventajas y desventajas aquí, en el dojo, la ciencia detrás del juego. El dojo, la ciencia detrás del juego. Todos hemos visto en la televisión un evento de lucha libre, en donde en lugar de recurrir a golpes convencionales, utilizan lanzamientos o agarres. En los juegos de pelea, hay una gran diversidad de personajes que utilizan ese estilo, pues su ofensiva se basa casi en totalidad en agarres o llaves. Como ya fue mencionado anteriormente, entre los arquetipos de personajes se encuentra uno que destaca por su enorme tamaño, ataques lentos pero fuertes y contundentes: los grapplers. Los grapplers son el arquetipo de personajes de agarres, el cual surgió en Street Fighter 2 con Zangief, un personaje que destacaba del resto, puesto que no tenía proyectiles y se necesitaba una ejecución y estilo de juego muy distintos, los cuales se mencionarán más adelante. Como Street Fighter 2 fue el pionero en lo que son los juegos de pelea actuales, este arquetipo se popularizó hasta convertirse en algo indispensable para el género. En la actualidad, resulta imposible imaginarse esta clase de juego sin al menos un personaje que comparta una o varias características de este arquetipo. Después de todo, todos amamos ver a un gigante aplastar a su competencia con dominio y fuerza bruta. Uno pensaría que este tipo de personajes, por ser de gran tamaño y fuerza, son la opción más viable para ganar. Sin embargo, y como hemos visto en numerosos capítulos del dojo, la fuerza bruta y el tamaño no significa la victoria. Veamos algunas de sus desventajas. En episodios atrás vimos lo que son los hitboxes y hurtboxes. Aprendimos que los personajes pequeños, pese a no tener un gran alcance o ataques muy fuertes, poseen movimientos rápidos y sobre todo una hurtbox o área de contacto más pequeña, lo que los hace más difíciles de golpear. El caso contrario es evidente en los personajes grandes, los cuales por tradición o sentido común suelen ser de agarres. Esto nos lleva a estar más expuestos o recibir más daño. De igual manera, este tipo de personajes suelen ser lentos, debido a sus ataques de largo alcance o daño superior a la media. Esto ocasiona que estén en desventaja con personajes que tienen herramientas para atacar a distancia. Sumada a su poca velocidad de movimiento al caminar, provoca que acercarse con esta clase de personajes requiera de mucha paciencia y cautela. Sin embargo, con el paso de los años han surgido subversiones de este arquetipo, con personajes que aunque sean más pequeños, comparten características del arquetipo como su ofensiva basada en agarres. Entonces, parece que este tipo de personajes tiene todas las de perder. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga. Pese a sus notables desventajas, hay muchas razones por las que este tipo de personajes se ha vuelto muy popular entre los fans del género. Como es de suponerse, personajes lentos y pesados son mucho más fuertes que el resto de luchadores más compactos. Esto quiere decir que una vez que estás cerca, realizar grandes cantidades de daño solo tomará un par de ataques. El truco aquí es el saber cuándo atacar, medir distancias y velocidades, ya que como recordarán, todos los ataques se miden por fotogramas, y los de este arquetipo suelen ser más extensos. E igualmente, la cantidad de salud que tienen disponible, así como defensa, es superior. Y no podemos olvidar el mejor beneficio de esta categoría de personajes: la satisfacción de haber superado mentalmente al oponente y conectar un ataque de proporciones inmesurables. Ahora bien, las características físicas no es lo único que los hace diferente.
pues la ejecución de sus movimientos son radicalmente diferentes al resto de personajes, pues sus especiales se realizan de manera poco ortodoxa. Podemos recordar los movimientos clásicos de Ryu, como el Hadouken, que es un simple cuarto de círculo hacia enfrente. Bueno, los personajes grapplers poseen un tradicional 360, es decir, hacer girar completamente la palanca en un tiempo muy corto. De igual manera, los super o quintos se basan en una ejecución como esta, duplicando el movimiento y por ende, la dificultad. Este arquetipo de personajes es perfecto para personas pacientes, que no les importa pasar un par de segundos sin realizar daño, pues saben que una buena jugada puede darle la vuelta a la partida. Ya hemos visto 2 de los 3 arquetipos principales de los juegos de pelea. ¿Cuál es el último? ¿Qué falta? Averiguar aquí, en el siguiente episodio del Dojo, la ciencia detrás del juego.